Muy buenas tardes, bienvenidos a esta asignatura Seminario de Investigación. Les habla su facilitadora, Magíster Abogado Yuraima Coronel. Para mí es un placer compartir mis humildes conocimientos con ustedes en una asignatura tan bella, tan delicada y a veces tan estigmatizada por muchos estudiantes por lo que conlleva, ¿no? Que es hacer el trabajo especial de grado, conducente a cualquiera de las especialidades de los cursos que estamos llevando en la universidad. También le quiero dar la bienvenida en nombre de la doctora Dani Soledad Méndez, el doctor Oscar Cárdenas y el doctor Marco Joa, las autoridades de la universidad. Bueno, no queda más nada que empezar con una asignatura bonita, delicada. Yo siempre que inicio con esta asignatura, siempre me gusta tocar esta parte que es investigación. A veces nos ponemos a hacer un trabajo de grado, un trabajo de investigación y no sabemos qué es investigar. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que sustentados en el método científico intentan adquirir, aplicar y crear conocimientos. También podemos decir que es una actividad sistemática aplicada con la finalidad de indagar sobre un tema que se desconoce, lo cual va a permitir tener un proceso claro y objetivo para recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y las consultadas, proporcionando los elementos indispensables para elaborar y sustentar un informe final que justifique la investigación. Si ustedes ponen a ver todo esto que les acabo de decir, eso es investigación, eso es investigar, son métodos, son técnicas, son procedimientos que uno como investigador hace o siguiendo una metodología rigurosa, sistemática y aplicada. Esa metodología sistemática, aplicada y rigurosa, y nosotros la sustentamos con el manual de la universidad, en nuestro caso por el manual de la Unioveda. Y todos esos lineamientos que da el manual nos permiten recabar, registrar, analizar los datos que obtenemos de todas las fuentes que nosotros estamos consultando para proporcionar todos aquellos elementos indispensables que me van a permitir elaborar y sustentar el trabajo final de grado, que es lo que yo realmente estoy haciendo, que es lo que me va a justificar mi investigación. Entonces, si ustedes se ponen a ver, no es tan difícil que es investigar. Lo que pasa es que, pues, siempre a uno le hace un poquito de ruido al estudiante. Yo también pasé por allí. Yo tengo 7 títulos universitarios y en todos pues, me tocó hacer un trabajo de grado. Pero eso es algo que uno lo va aprendiendo poco a poco, con dedicación, con leer, con muchas actividades. También tenemos otro aspecto muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta cuando estamos haciendo un trabajo de grado, que es el conocimiento y que es la ciencia. El conocimiento es el proceso mediante el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano. Es producto de distintos tipos de experiencia, de razonamientos, de aprendizajes. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. Eso es conocimiento. Ahora bien, ¿qué es la ciencia? Es todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de ella es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Entonces, si vemos, vamos a hacerlo así como a grosso modo, conocimiento y ciencia. A veces la gente cree que es lo mismo. No, pero van de la mano, porque el conocimiento se va adquiriendo a través de identificar, observar y analizar hechos y la información que le rodea. Todo eso es conocimiento, pero ese conocimiento cuando se constituye mediante la observación y un estudio sistemático es lo que se llama ciencia. Son las leyes, todo aquello que crea el hombre para determinar y poder identificar, determinar, analizar y sustentar los fenómenos que se presentan con la finalidad de comprenderlos y de explicarlos. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos investigando. El conocimiento científico, proceso mediante el cual se adquiere conocimiento para luego ordenarlos como base a los principios metodológicos, permitiendo un orden en la presentación de un contexto
literario y de arquitectura. Conjunto de saberes comprobados, sistematizados y adquiridos de manera sistemática y metódica por medio de la observación, la experimentación y el análisis de hechos o fenómenos. Para ello se vale el investigador de una serie de rigurosos procedimientos que dotan de validez, objetividad y universalidad a los datos y las conclusiones que se obtienen. Este sistema de conocimientos, cuando son interrelacionados, su interrelacionamiento es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal, lo cual permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, fíjate, si nosotros ponemos a ver el conocimiento, la ciencia y el conocimiento científico, viene a ser todos aquellos aspectos que nosotros utilizamos para conocer, explicar, recabar información y dar resultados de algún problema que se nos suscita y le estamos buscando solución. Entonces, eso es lo que se llama el abordaje de la investigación científica. Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que, sustentados en el método científico, intentan adquirir, aplicar y crear conocimientos. Es una actividad sistemática aplicada con la finalidad de indagar sobre un tema que se desconoce, que permite tener un proceso claro y objetivo para recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y consultadas, proporcionando los elementos indispensables para elaborar y sustentar un informe final que justifique la investigación. Si nos ponemos a ver, esto es casi lo mismo que investigar. Todo es sistemático, aplicado y metódico. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que cumplir una serie de pasos. Podemos obviar algunos que no sean necesarios de acuerdo a nuestro tipo de investigación, pero no los podemos saltar bajo ninguna circunstancia. Tenemos que hacerlo de una manera metódica, rigurosa. Para ello, uno de los métodos de la investigación tenemos el método inductivo, el deductivo, el analítico y el sintético. El inductivo es aquel que va de lo individual a lo general. Es cuando nosotros empezamos para ponerles un ejemplo, nosotros vamos a investigar acerca del clima organizacional en la empresa, qué fallas tiene. Entonces, podemos empezar, en la empresa fulanita tal se ha evidenciado que el clima organizacional últimamente se ha mostrado un poco apático, los trabajadores presentan tal cuestión, y así sigo yo hablando de qué es lo que pasa en la organización, y a lo último empiezo a decir qué es clima organizacional y todo aquello. O sea, el método inductivo, yo voy de lo individual, que es la organización, hasta lo general, que es todo el conglomerado que abarca el clima organizacional dentro de una organización. El método deductivo, que va de lo general a lo particular, ese es el que yo por lo generalmente utilizo y es el que más les recomiendo a mis estudiantes. Ya les voy a decir por qué. En ese método deductivo yo voy de lo general a lo particular. Yo empiezo a hablar del ideal, el saber hacer o el ser, de cómo debe ser el clima organizacional de una organización, cómo debe ser manejado, cómo está constituido, todas aquellas cosas, y lo voy sustentando con teoría, y luego, después de haber planteado lo general de la problemática, vengo a lo particular, que es la organización, el problema en sí. Ese método es muy bueno, y para ustedes que no tienen mucha experiencia en investigación, ese es el que yo considero más adecuado. Está también el método analítico, que es descomponer el todo en sus partes, el sintético, que es un proceso de razonamiento que reconstruye un todo. Estos métodos son un poco más especializados. El analítico sintético son muy dados a las áreas de las humanidades, que te dijera yo, el derecho, la psicología, todas esas áreas se fundamentan mucho empezamos con el método deductivo, pero va apoyado por un método analítico sintético. Entonces ya son aguas profundas, de ello no vamos a hablar porque no es lo que nos concierne en este momento. Tenemos los enfoques o el tipo de investigación. Está cualitativa, cuantitativa, documental. Hay algunos autores que hablan de la cuantitativa, pero yo particularmente enseño las tres que considero que son las más utilizadas y las más comunes para ustedes. La cualitativa, conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. Cuando nosotros estamos trabajando con comunidades, vamos a hacer una investigación en una comunidad en X parte
Puede ser, vamos a poner un ejemplo, una empresa, o vamos a poner un ejemplo, una comunidad en la cual está inmersa nuestra empresa. Eso es bueno trabajar con la investigación cualitativa, porque este tipo de investigación, como tiene entre sus principales características que es inductiva, viste, la inductiva viene de lo particular a lo general, ella es inductiva. Interacción con los sujetos estudiados, ahí hay que interactuar mucho con la población, orientada al proceso. El sujeto es su propio marco de referencia y presenta datos complejos. Entonces, ese tipo de investigación es muy aplicada en la antropología, la sociología, la comunicación, la educación, la administración y la salud pública. Nosotros que estamos en la administración la podemos utilizar muy bien. ¿Qué pasa? Que casi siempre eh, ella como que quiere o sea, la investigación cualitativa es como un poco más exhaustiva, porque las técnicas y los instrumentos que nosotros utilizamos en la investigación cualitativa son bastante profundos en comparación, por lo menos, con el enfoque cuantitativo, que si hablamos del enfoque cuantitativo es aquel que requiere el uso de instrumentos de medición y comparación que proporcionan datos. El estudio necesita la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos. Los datos y la información recopilada es presentada por medio de tablas, cuadros, gráficos de manera conceptual. Fíjense la diferencia aquí. Yo cuando presento datos cualitativos, yo estoy hablando, como tenemos mucha interacción con la población objeto de estudio, de repente estamos en una comunidad, yo tengo que ir hablando y presentando los resultados de ellos de manera individual, ir describiendo situaciones, actuaciones, todo aquello. Mientras que cuando yo trabajo con el enfoque cuantitativo, yo aplico un tipo de técnicas e instrumentos de recolección de datos que me van a permitir llegar a esa población, pero yo les llego a través de un instrumento que se llama cuestionario. Ese cuestionario, por lo general, se hacen de preguntas cerradas, preguntas abiertas, de selección múltiple, de escala de Likert. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero usted recaba con él la información que usted necesita, no más nada. Mientras que cuando nosotros hacemos la investigación cualitativa, tienden a veces a desvirtuarse un poco, porque como estamos en entrevistas con la población, entonces siempre trata de salir de información que no es tan relevante para nuestro estudio. Entonces, por eso es que cuando yo necesito algo preciso y conciso, trabajo con la investigación cuantitativa, que es la que me va a permitir que esos datos que me van a salir de manera porcentual, porque yo le voy a sacar, entonces yo voy a decir, el 75% de los entrevistados se inclinaron por la alternativa de respuesta algunas veces, lo cual significa, y entonces yo empiezo a decir, cuando estoy presentando mis resultados, qué considero yo que pasa el hecho de que el 75% de los encuestados se inclinaron por determinada alternativa de respuesta. Hay otra, por lo menos en las técnicas de recolección de análisis cuantitativo, tenemos la técnica de la encuesta, que el instrumento de la técnica de la encuesta es el cuestionario, la observación, son listas de cotejos, listas de observaciones, esos son los instrumentos. Y la entrevista, que también la utilizamos en la investigación cuantitativa, y su instrumento son los guiones de entrevista. Ahora, hay otro tipo de investigación, la documental, que es una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando diferentes tipos de documentos. En ella se indaga, se interpreta, se presentan datos e información utilizando métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. Esta investigación documental, la información que nosotros recopilamos está básicamente en diversas fuentes, como son las escritas, las páginas de internet, trabajos de grado, jurisprudencias en la parte del derecho, libros, revistas indexadas, todo aquello, todo lo que está en fuentes primarias escritas, esa es la fuente las fuentes de información de la investigación documental. Entonces, la investigación estudia los documentos existentes sobre un tema determinado. Estos documentos, todo aquello que el ser humano ha dejado como huella. Si yo estoy investigando de manera documental
los conflictos laborales, yo voy a indagar sobre todo aquello que el hombre ha dejado huella, trabajo de grado, libros, ponencias, revistas indexadas, todo aquello donde han dejado huella de cómo ha sido el manejo de los conflictos laborales en determinadas empresas. Entonces ahí es donde yo voy a indagar, a investigar, y luego analizo y presento la información. Entonces, ese es un proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado al producto de investigación científica, reportado en fuentes documentales. Su importancia radica en la serie de pasos ordenados y cuidadosos que conducen al acopio de la información en forma sistemática, analítica, sintética y crítica. Fíjense que no sé si ya se han dado cuenta que todos los tipos de investigación que les nombré, la cualitativa, la cuantitativa y ahorita la documental, todas tienen como principal un proceso sistemático, metódico, organizado, por lo mismo, porque ellos tienen una estructura, hay una estructura universal de realizar estos trabajos de grado que varía en ciertos aspectos y en ciertas cosas dependiendo del tipo de universidad, del manual. Entonces, por eso es que nosotros cuando vamos a hacer nuestro trabajo de grado, pues primero que todo vemos las normas del manual, que son muy dadas de forma, qué tipo de letra, en los márgenes, el interlineado, la presentación por lo general. Ahorita todos los manuales trabajan con la presentación de las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA, unas normas internacionales y todas aquellas cosas, pero casi siempre la mayoría de los trabajos de investigación están divididos en capítulos. Primero que todo, pues tienen su carátula, su página principal, tienen la dedicatoria, el agradecimiento, luego tienen los índices, que es el índice general, los índices de gráficos, tablas, figuras, todo aquello, si la investigación lo tiene. Luego viene el resumen, que es un aspecto donde yo presento de manera resumida, en 250 palabras, una síntesis de mi trabajo de grado. Luego de ese resumen viene la introducción, que es como un esbozo más grande de lo que es el estudio, donde uno le da como una abreboca al que lo lee, diciendo de qué se trata la investigación, qué metodología se va a utilizar, qué aspectos se consideran más importantes, cómo está estructurada. Por lo general, yo siempre recomiendo, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, el resumen y la introducción se redactan al final del trabajo. ¿Por qué? Porque yo en el resumen y en la introducción tengo que presentar qué tipo de resultados obtuve, qué fue lo que yo indagué, que consideré más necesario y más importante. Entonces, si yo voy a redactar el, el resumen o la introducción antes de hacer el capítulo 1, entonces ¿qué voy a presentar si no todavía no sé nada, no he desarrollado la investigación? Por eso ellos siempre se dejan para lo último del trabajo. Nosotros siempre empezamos con el problema de la investigación. Para que haya investigación, óiganlo muy bien, queridos participantes, para que haya necesidad de investigar, tiene que existir un problema. Si no hay problema, no vamos a investigar, porque ¿para qué vamos a investigar si no hay nada? El problema es aquel que me va a conllevar a mí la necesidad de investigar. Cuando yo ya tengo ese problema, yo estoy en la empresa y yo veo a ver más o menos cuáles son lo que yo considero que esté como más problemático en la empresa, las fallas en la comunicación, hay problemas en las relaciones interpersonales, en la gerencia no tiene así como una comunicación, como una gerencia de puertas abiertas con los trabajadores. Ellos están arriba en un puesto intocable y el trabajador abajo. Todas aquellas cosas que yo empiezo a ver como problema, eso es lo que me va a permitir a mí seleccionar mi tema de investigación. Tema y título no es lo mismo, pero van de la mano. El tema es lo que yo quiero investigar, lo que yo voy a indagar. Yo voy a indagar vamos a ponerle un ejemplo bonito. Yo quiero indagar, a ver, he comprobado que los compañeros de trabajo están como apáticos, y hay todo el tiempo están así como a la expectativa, hay muchos conflictos, entonces yo será de repente, vamos a ver qué pasa, porque hay problemas, porque hay conflictos laborales. Entonces, mi tema de investigación va a ser los conflictos laborales.
Entonces, pues yo voy a plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Los criterios para plantear o caracterizar el problema de investigación es donde me va a decir a mí, ajá, ¿qué pasa? Yo veo que pasa esto. ¿A qué se deberá? ¿Qué pasará aquí? Yo voy a trabajar con el clima, los conflictos laborales, porque el conflicto laboral veo que puede estar generado por exceso de trabajo, por estrés laboral, puede estar generado por fallas en la comunicación, puede estar generado por un clima organizacional un poco nada asertivo, puede ser producido por malos lineamientos en la gerencia. Entonces, bueno, yo ya digo, bueno, yo voy a trabajar con este, ese va a ser mi tema de investigación. Entonces, luego yo me tengo que formular los objetivos, que es el objetivo general, los objetivos específicos, los metodológicos, yo me los voy planteando poco a poco, pero mi trabajo como tal no vale. Para ello yo me hago las preguntas de investigación, porque esas preguntas de investigación me ayudan a mí a responderlas con los objetivos. O sea, cuando yo me formulo la pregunta, esa pregunta va de la mano con el objetivo. También es así que cuando yo me formulo el objetivo es prácticamente la misma pregunta, pero con un verbo en infinitivo y con otras cositas que me le van a dar el norte de ser un objetivo. La justificación de la investigación, que es cuando yo he hecho el cuento, por qué vale la pena investigar. La investigación vale la pena porque ya va a aportar esto, va a solucionar aquello, va a beneficiar a tales, tiene justificación teórica, o sea, todo aquello donde yo voy a echar el cuentico porque vale la pena la investigación y la viabilidad de la investigación. Estos son lineamientos generales. La universidad, pues por lo general sí pide el objetivo, la justificación y las limitaciones. Entonces, le voy a poner aquí un ejemplo más o menos así a grosso modo de cómo construir el problema de la investigación. Selecciono el tema, ¿verdad? Como dijimos anteriormente. Ese tema consiste en indagar, investigar, observar y seleccionar el tema o problema objeto de estudio. Fíjense, problema objeto de estudio. Posteriormente se procede a plantearse o redactar el tema, a investigar para presentárselo a su tutor. En este caso, ustedes lo hacen y me lo presentan a mí, que soy su tutora. Hacer acopio de información relacionada con el tema, empezar a buscar libros, a buscar revistas indexadas, a buscar en tesis. ¿Qué les aconsejo? Siempre busquen Google académico. No se van a meter en el Rincón del Vago ni en monografía.com, no. Métanse en Google académico, y ese Google académico todos los trabajos que aparecen ahí son trabajos científicos sustentados, que valen la pena consultarlos. Indagar en bibliografía de expertos, indagar en bibliotecas universitarias, consultar páginas de internet especializadas en el tema de estudio, depurar la información recopilada, proceder a la redacción del planteamiento del problema. Se trabaja con el método inductivo de lo particular a lo general o con el método deductivo de lo general a lo particular. Eso lo decide el investigador. Se debe redactar en tercera persona. Esto es demasiado importante, queridos estudiantes. En ninguna parte del trabajo de investigación se puede hablar en primera persona. Todo en tercera persona. Tú no hablas en primera persona cuando está presentando los resultados o lo que dijo el- los, los encuestados en una investigación cualitativa, porque tenemos que decir qué dijo la persona como tal. Y la persona pues habla en primera persona. De resto, no. El lenguaje debe ser técnico. ¿Qué es lenguaje técnico? El lenguaje acorde con su especialidad. Estamos hablando en administración, mención, gerencia y mercadeo. Entonces yo puedo decir, no, porque fueron a comprar, fueron a ver para comprar para ir a comprar en X parte. No, esto se llama el mercado meta, el mercado origen, técnicas para hacer una investigación de mercado, en la gerencia, o sea, hablar con la terminología propia de nuestra especialidad. No vamos a hablar, pues, si se quiere decir, un lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar es aquel que no se asocia con el lenguaje técnico y especializado de determinada carrera. Se debe fundamentar con teoría y referencias bibliográficas. Esto es demasiado, demasiado importante, mis queridos participantes. Se los digo desde una vez. Cuando se hace el planteamiento del problema, yo por lo general siempre le digo, siempre a todos mis estudiantes le he dicho, entre 3 o 4 hojas, se puede hacer su planteamiento del problema. Se empieza con el método
deductivo de lo general a lo particular, empieza a hablar de lo importante que son las organizaciones o la administración como tal y mete un autor. Luego empieza a hablar de las relaciones interpersonales, lo importantes que son para la empresa, tiene que eh, definir qué son relaciones interpersonales. Si vamos a hablar de la comunicación, que no es asertiva, tenemos que decir que es comunicación asertiva. Y de ahí cada vez que usted está hablando de eso, tiene que sustentarlo con un autor. Y cuando usted lo sustenta con un autor, después de que usted dice lo que ese autor dijo, usted tiene que parafrasear y decir el por qué considera usted que eso se parece a su investigación. Y así, en la medida que usted va desarrollando todo su planteamiento del problema, en esas 3 hojas, yo calculo que deben haber por lo menos 7 u 8 referencias bibliográficas que yo he citado, por lo menos. No es que les esté diciendo que tiene que ser 8 y ustedes van a apretarse el cuello, no, que la autora dice que tiene que ser 8. No, el deber ser y el saber hacer es sustentar todo lo que usted está diciendo con autores, porque si no, eso se llama plagio. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que las relaciones interpersonales son tal cosa? ¿Usted? ¿Usted es autor de algún libro? No, ¿verdad? Entonces, como no es autor de ningún libro, usted tiene que utilizar bibliografía de expertos. Usted tiene que utilizar bibliotecas universitarias, tiene que utilizar páginas de internet que están debidamente autorizadas y sustentadas para usted decir la definición de determinado aspecto de que usted esté hablando. Luego, el investigador en el procedimiento para la redacción del planteamiento del problema debe tomar en cuenta ciertos criterios. Primeramente, tiene que ver los síntomas. Yo siempre pongo este ejemplo muy clarito. Los síntomas, cuando yo llego al médico, yo le digo al médico, doctor, yo últimamente me he sentido así en las mañanas como con desgano, me despierto así como sin apetito, por ahí a mitad de tarde, entonces es que medio siento hambre, pero cuando voy a comer me da así como repugnancia a la comida, me he sentido últimamente, y empieza a decirle al médico qué es lo que usted siente. Esos son los síntomas que son las causas o síntomas de derecho observado en el objeto de investigación. Es hacer un esposo de la situación observada o indagada por el investigador. Entonces, cuando usted mira los síntomas, ay, yo estoy viendo a los compañeros, pelean entre ellos, así como conflictos. La gente anda así como con cara de amargado, otros se ven como apáticos. Esos son los síntomas, lo que usted observa. Lo que usted observa del objeto de investigación son los síntomas. ¿Qué son las causas? Aquello que probablemente lo puede estar originando. Estas pueden ser múltiples y se deben evidenciar. Tiene gran trascendencia dado que la posible solución al problema depende de las causas bien definidas. No se debe confundir las causas con el efecto. El efecto son las consecuencias. Entonces, cuando yo estoy diciendo las causas, hay otra cosa que es muy importante, muy, pero muy importante, que ustedes lo tomen en cuenta. Nosotros cuando estamos planteando el problema hablamos de una manera, no podemos hacer juicios a priori, no podemos decir esto es causado porque el gerente hace mal su trabajo. No, usted no puede hacer juicios a priori. Usted hace juicio a priori si acaso, dependiendo del tipo de investigación, lo puede plantear en las conclusiones o tirarlo por ahí en las, en las recomendaciones. Pero aquí nosotros todo el tiempo tenemos que estar en tercera persona como observadores. Esto probablemente pueda ser causado por fallas en la comunicación, por un clima laboral poco apto para el trabajo, puede ser por exceso de trabajo, puede ser por baja remuneración, por condiciones inadecuadas de ergonomía en el trabajo. Esos son causas. Y después de que nosotros planteamos estos síntomas, decimos de manera general lo que se ha observado, lo que probablemente lo pueda causar, después viene y de continuar con la situación o con el escenario, lo planteado anteriormente, se deriva como posibles consecuencias, tal y tal y tal y tal cosa. Eso es identificar las consecuencias que se pudieran derivar de la situación problemática presentada una vez identificados los síntomas y sus causas. Es decir, a lo que la institución, empresa o organización estaría expuesta de continuar con la situación problema. Luego el investigador procede
a formularse el problema. Se debe redactar en forma de interrogante, la cual dará paso al objetivo general de estudio. Seguidamente se darán las 3, 4 o 5 preguntas que derivarán los objetivos específicos de la investigación. Fíjense que aquí yo ya estoy planteando el problema. Yo ya indagué, revisé y empiezo a presentarlo. Inductivo, deductivo, esa es su decisión, como ustedes la quieran hacer. Y presentan síntomas igualitos. Si lo hacen en el deductivo, inductivo igualitico tiene que decir, tiene que nombrar los síntomas, tiene que nombrar las causas y las consecuencias. No les pongo una camisa de fuerza que tenga aquí como un subtítulo que diga síntomas, causas, consecuencias. No, como que ustedes utilicen conectivos. Cuando usted utilice un conectivo donde diga, porque se ha evidenciado, se ha observado últimamente tal cosa, usted está diciendo síntomas. Ello probablemente puede ser causado por tal cosa, está diciendo las causas. Y de continuar la situación anterior, la empresa está expuesta a tales consecuencias. Y ahí usted está dando su consecuencia, para que vea cómo vamos a ir construyendo el planteamiento del problema. Luego vamos a hacer los objetivos. Después de que yo me planteo el problema, termino con las interrogantes, la interrogante general de investigación, que es casi el mismo título. Mm, Vengo con las preguntas de investigación. Pero vamos a hablar qué son los objetivos. El investigador, luego de plantearse las interrogantes, procederá a formularse los objetivos. Ellos son aquellos que expresan el para qué de la investigación, representan lo que se quiere lograr, indican la manera concreta y precisa lo que se pretende obtener en el estudio. Para su redacción se debe tomar en cuenta que el objetivo tenga concordancia con el título de investigación, llevar un verbo en infinitivo de primer orden encabezando el objetivo y delimitar el objeto de estudio. El objetivo general representa el fin último que se pretende alcanzar con el estudio. Está llamado a proporcionar respuesta a las interrogantes: ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se pretende hacer? Se redacta en términos más globales y tiene relación con el área temática del título de investigación. Identifica sin entrar en detalles lo que se desea indagar. Si yo por lo menos mi título de investigación es Estrategias gerenciales para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en XX empresa. Ese es mi título. Entonces, el objetivo general puede ser indagar, analizar cuando es documental, explicar el manejo o investigar el clima organizacional, es el mismo título con ese verbo de infinitivo. Para que el título de uno no le quede tan largo, en la empresa se puede colocar en el objetivo general. Eso es lo que significa contextualizar. O sea, yo voy a delimitar el objeto de estudio. Eso lo delimito en el objetivo general, para que el título no me quede tan grande. Porque si una empresa que es una empresa que tenga como 4 o 5 letras el título, en San Cristóbal, Estado Táchira, ubicada en Guajalito, Estado Apure, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Entonces me va a quedar ese título muy largo. Entonces yo la delimitación del objeto del estudio, yo lo coloco en el objetivo general. Luego me vienen los específicos. Se plantea de relación directa con el objetivo general. Los objetivos específicos son todos aquellos, este, o sea, los pasos que yo voy a cumplir como investigador para llegar al objetivo general. Casi siempre, eso es metodología. Usted diagnostica primero qué pasa, luego identifica, luego puede identificar, puede analizar, puede explicar y luego presenta la solución. Siempre, por lo general, sobre todo en los trabajos de pregrado, yo siempre le digo a ustedes, no se enrollen mucho la vida, presenten 3 o 4 objetivos de objetivos específicos. La universidad exige la factibilidad, que siempre debe ir un objetivo de factibilidad. Entonces, el primer objetivo, por lo menos, sería diagnosticar el manejo de las relaciones interpersonales en la empresa. Ese diagnosticar, ¿usted qué va a hacer? Ese diagnosticar me está llevando a mí a yo poder analizar o comprender qué es lo que pasa. Después de que yo diagnostico, yo puedo identificar o determinar cuáles son los aspectos gerenciales incidentes para este tipo de problemas. Yo puedo después plantearme
la factibilidad de la aplicación del problema, de la solución que yo estoy planteando. Y a lo último yo me planteo qué voy a presentar, qué voy a proponer, estrategias gerenciales fundamentadas en tal cosa para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la empresa. Entonces, si usted puede ver, esos cuatro objetivos específicos van a darle respuesta al objetivo general. Y son las mismas interrogantes que yo me planteaba. Cuando yo me planteo las interrogantes, yo por lo menos voy a decir, ¿cuál será la situación, cuál será la situación existente en la empresa con respecto a las relaciones interpersonales? Ese es el primer objetivo, diagnosticar la situación actual de la empresa con respecto a esto. Se puede ver, viste que una cosa conlleva a la otra, eso, bueno, yo la veo fácil, ¿no? Son un paso sistemático, riguroso y coordinado. Cuando nosotros vamos a hacer las preguntas de investigación, el investigador deberá formular hacia el final del planteamiento del problema las interrogantes, las cuales se convertirán en los objetivos, como les dije anteriormente. Debe fundamentarse en una posible propuesta de solución al problema planteado. Las interrogantes de investigación le permiten, o mejor dicho, orientan al investigador en la redacción de los objetivos, tanto en general como de los objetivos específicos. Cuando voy a plantear la justificación, en esta parte del trabajo está orientada a justificar el por qué vale la pena la investigación, a quién o a quiénes beneficiará, cuál es su relevancia, cuáles aportes tiene teóricos, prácticos, metodológicos, sociales. Eso también a veces el manual de la universidad te exige textualmente qué debes colocar en la justificación de esos aspectos. Entonces tiene que decir por qué desde ese punto eh, se está justificando. Cuando en las interrogantes debe colocarse qué aporte institucional tiene el teórico, el práctico, qué produce ese estudio, a quiénes le pueden interesar los resultados, cuál es la factibilidad, por qué se realizó, por qué es este contexto, por qué este enfoque teórico. O sea, ahí el investigador asume la responsabilidad de lo que está ofreciendo. Le va a permitir explicar el pronóstico del tema relacionado y la investigación que está llevando a cabo. En ella se determina el alcance social, institucional y operativo del estudio. Entonces, fíjense todo lo importante de la justificación. Yo por lo general siempre les digo que la justificación debe tener 1,5 o 2 cuartillas o páginas, porque la justificación debe darnos a nosotros bastante, certificar el por qué vale la pena investigar. La viabilidad de la investigación está direccionada a identificar y explicar el por qué la investigación es viable de ejecutar. En ella se identifican los pormenores más relevantes que el investigador puede tener en su proceso investigativo. Es el por qué es viable, es viable porque va a solucionar este y este problema. Ya después nos viene otra cosa que son las limitaciones, que constituyen un complemento del alcance considerado, las limitaciones encontradas para realizar el trabajo. Esas limitaciones que tuvo el investigador se deben citar solo las que, desde el punto de vista del investigador, las más dadas a su investigación. ¿Cuáles son las limitaciones más comunes? El tiempo es una limitación, ¿verdad? Nosotros tenemos poco tiempo, nuestro trabajo de grado lo vamos a hacer en este trimestre. Tiene que estar listo para agosto, que termina el trimestre. Hoy estamos a 14 de julio. Otra limitación, los escasos conocimientos metodológicos de ustedes. De repente renuencia en la organización para facilitar la información, de repente renuencia de la población que usted escogió, que no le quieran dar respuesta a las preguntas de su cuestionario. Todo eso son lo que se llaman limitaciones, que pues uno las presenta eso se presenta en un párrafo, no son muy largas. Entonces, fíjate, a grosso modo, la estructura del capítulo 1 es planteamiento del problema del que ya hablamos, ¿verdad? Los objetivos del que ya hablamos, la justificación, las limitaciones. Vean bien el manual, porque esa estructura del planteamiento del problema tiene que ser como le indica el manual. Esta que yo les estoy diciendo a ustedes son a grosso modo. En la página ya está el manual de la universidad para que ustedes se guíen por ahí. El manual le indica cómo debe ser la portada, las páginas preliminares, todo eso lo indica el manual.
y la estructura del planteamiento del problema. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que siempre el principio es el planteamiento del problema. Usted no puede empezar con la justificación, porque es un proceso sistemático y metodológico. Lo primero el problema, luego los objetivos, la justificación, las limitaciones, el alcance, la otra cosa que lo pide la universidad, pero van en el orden que lo pide la universidad. Y la universidad lo pide en este tipo de orden porque es un orden metodológico que todos los trabajos de grado, cuando ustedes estén revisando trabajos de grado para sus antecedentes, el que van en el capítulo 2, que eso lo vamos a explicar en el próximo encuentro por esta misma vía, donde yo les voy a explicar cómo hacer el capítulo 2 va esa parte. Ustedes van a revisar tesis y se van a dar cuenta que todas tienen más o menos la estructura muy similar. A veces tiene un poquito de diferencia con las de otros países, otras universidades, pero lo que es aquí en Venezuela casi todas son iguales, para que lo tengan muy pendiente. Me gustaría compartir también con ustedes. Siempre me gusta compartir con mis estudiantes pensamientos, porque esos pensamientos lo conllevan a uno a contextualizar y a ver cosas muy relacionadas con el trabajo que nosotros estamos realizando. Siempre háganlo, cada vez que ustedes hagan una exposición, cuando estén haciendo su exposición final del trabajo de grado, deben colocar un mensaje relacionado con su trabajo. La formulación de un problema es más importante que su solución, y lo digo nada menos y nada más que Albert Einstein. Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Si yo supiera qué es investigación, pues que yo estoy haciendo, no la llamaría investigación, porque ya tengo todo y sé todo. En este mundo de la investigación y del conocimiento, no todo el mundo tiene la última palabra. Todo el tiempo está actualizándose, apareciendo nuevos paradigmas, nuevas posturas, nuevos autores, y uno tiene que estar todo el tiempo leyendo. Pero así es de manera general, es lo que yo les acabo de decir. No es que es el de dicho, sino que yo traté de hacer un extracto lo más sencillo, porque ustedes pues no van a ser metodólogos, ustedes están realizando su trabajo de investigación, pero sí tienen que tener los conocimientos básicos, fundamentales y necesarios para que ese trabajo de investigación cumpla con los requerimientos metodológicos y de forma y de orden que indica la universidad y que indica el saber hacer de una investigación. Entonces, por eso es que hay que seguirlos, porque es un proceso metodológico. ¿Para qué? Para llegar a este mensaje de Confucio que me encanta, que dice, el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. A veces uno se ensimisma en algo donde quiero llegar, quiero alcanzar tal objetivo. La montaña, ¿no? Empiece de a poquito, haciendo el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, cargando pequeñas piedras que cuando yo termine de cargar esas pequeñas piedras, esa montaña va a ser mi trabajo de grado, ¿no? Va a ser mi trabajo de grado feliz que me va a permitir cumplir con el último requisito de exigencia para obtener un grado académico. Entonces, mis queridos estudiantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, yo ya les subí en la plataforma, le aparece a partir de mañana, para que ustedes me manden avances del planteamiento del problema. Que me van enviando avances, yo le voy enviando las correcciones y todo, o si lo prefieren, a mí particularmente me parece como mejor, lo envían a mi correo coronelyuraima@gmail.com. Yo me escriben al WhatsApp, es mi mismo número de teléfono, creo que está allí, 0414-709-6523. Ese es mi mismo número de WhatsApp. Y entonces por ahí nos vamos comunicando para no estar borrando y subiendo en la plataforma, sino que cuando ustedes me suban en la plataforma el capítulo 1 ya está corregido, porque la modalidad va a ser esta. Son tres asignaciones. El capítulo 1 que lo van a subir, tienen desde a partir de mañana hasta el día 22. Luego, antes del 22 tenemos otro encuentro para ayudarle los lineamientos del capítulo 2 y 3, que es el que ustedes me van a subir para la otra parte, porque ya el tercero va a ser su trabajo de grado, su defensa de su trabajo de grado completo.
Yo les voy a explicar en el otro encuentro presencial los otros aspectos de cómo realizar el capítulo 4 y 5 de su trabajo de grado. No crean que los voy a dejar nada más con esto. Yo les voy a ir explicando en cada encuentro esa parte, pero me gustaría que me vayan enviando lo que tengan de a poquito, mire, profesora, que hice esto, porque si ustedes se ponen y lo hacen todo y están equivocados, entonces van a decir, ay, hice 5, 10, 15, oye, a la profesora a ninguno le gustó, no es que no me gustó, que si ustedes el planteamiento del problema lo tienen mal formulado, todo lo demás está malo. Sus objetivos van a salir malos, todo va a salir mal. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de grado, es como cuando estamos construyendo una casa. Las bases, las columnas es el planteamiento del problema. Luego yo voy a levantar paredes y hacer las divisiones. Este es el capítulo 2, el marco teórico. Y conjuntamente con el marco metodológico, donde me va a indicar cómo va todo estructurado. Ya cuando yo voy a hacer los remates finales, cuando yo ya estoy terminando de presentar la casa, así ya es el capítulo 4 y 5. Entonces, si yo cuando hice el planteamiento del problema, esas columnas me quedaron torcidas, yo voy a levantar paredes, las paredes como me van a quedar torcidas. Y de ahí para adelante todo lo demás torcido. Entonces, por eso es la importancia del planteamiento del problema, de los objetivos, porque hasta cuando tú llegas al final, cuando vas a presentar las conclusiones y las recomendaciones, van sustentadas en los objetivos del estudio. Entonces, si los objetivos los tenemos mal formulados, de ahí para adelante todo está malo, todo va a estar mal. Entonces, por eso me interesa que ustedes me estén enviando. Yo no me molesto, yo me acuesto por lo general a las 11 de la noche, 11:30. Si no les contesto es porque no puedo, estoy ocupada, X. Pero de resto, ténganlo por seguro que cuando me escriban van a obtener una respuesta mía de una vez. Porque me caracterizo, modestia aparte, por eso. Porque con todas las veces que he estudiado y me he encontrado con profesores bastante, tutores bastante asertivos, como con tutores bastante olvidadizos, entonces, como he vivido eso, no me gusta que mis participantes lo vivan conmigo. Trato, en la medida posible, de darle soluciones y de presentarle alternativas de solución a cualquier problema que se nos presente. ¿Para qué? Para que esas pequeñas piedras que ustedes estén llevando se conviertan en mover la montaña o en llegar a esa montaña, ese resultado final que es nuestro trabajo de grado. Entonces, ha sido un placer para mí compartir mis humildes conocimientos con ustedes. Cualquier cosita, estoy a su disposición, me escriben y ahí estamos en contacto. Para mí ha sido un placer. Muy buenas tardes.